porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a mirarle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva. Bueno, me dirijo a los hermanos de Simón Bolívar, 1731. Una vez más estamos en contacto y el anhelo es presentar la poderosa palabra de Dios. Es una carta llena de amor para toda la humanidad, que hoy la vamos a abrir de nuevo y sin lugar a duda Dios nos va a hablar. Hoy tenemos visitas otra vez. El jueves tuvimos al pastor Omar Montiel, que creo que les comenté que el matrimonio Gómez Tula, pastores de Simón Bolívar, se han reproducido en 6 pastores más todos los matrimonios columnas que tenemos y los que están en anexos, los que están en células y en departamentos. Gracias a Dios por estas vidas, pero también gracias a Dios por este matrimonio Flores Torre. Patricia Torre es la esposa de Jorge Flores y tienen una iglesia pujante allí en Beltrán. Quiero decirle que Jorge ha sido una persona muy obediente también, y él, cuando supo que tenía que estudiar vida abundante en sus primeros pasos cristianos, lo hizo. Luego Panorama de la Biblia, luego Mundo Espiritual, todos los cursillos que hay acá en la iglesia, previo al Seminario Bíblico de Fe, y lo hizo. Y también hizo el bachillerato. Así que estamos muy agradecidos porque es una persona que se ha alimentado de la palabra del Señor. Él también fue como misionero al África, estuvo un tiempo allí, casi le costó la vida. Tal vez él no tenga el tiempo hoy de comentar el testimonio, pero le encantan las misiones, misionar. Por él ya no estaría acá en Mendoza, pero está misionando igual, porque está luchando para que muchas vidas se conviertan al Señor, para que puedan crecer espiritualmente y por último Cristo sea manifestado en plenitud en la vida de las personas que ellos están pastoreando. Así que yo les voy a presentar a Jorge Flores. Él de inmediato nos va a estar predicando. Bendiciones, hermanos, y estén muy atentos porque hoy se abre la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se abre, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Créalo y reciba esta bendición. Agradezco a Dios por esta invitación del pastor Juan de la iglesia de Simón Bolívar. Es muy bueno estar con los hermanos que hemos compartido la vida en Cristo,
con toda la congregación plena, la familia que hemos tenido en esta parte del cuerpo de Cristo, y agradezco y me siento muy bien, agradecido. Saludo de los hermanos de la filial de Beltrán. Ellos son hermanos que están creciendo en la palabra y realmente son de gran bendición. Lo invito, hermano, a leer la palabra en Hechos, capítulo 26, desde el 24 en adelante. Hechos 26, desde el versículo 24 hasta el 28 vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Es una palabra que Pablo la da delante de las autoridades de gobierno que existían en ese momento. Festo era el gobernador local y Agripa el rey. Ellos estaban indagando a Pablo porque había sido traído por acusaciones, porque en realidad la gente discutía el Evangelio, y aún a Pablo, que Pablo había sido un perseguidor de aquellos seguidores del Evangelio. Pero lo que vamos a ir específicamente es al punto del versículo 28 que dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La expresión de Agripa diciendo por poco me persuades es un casi de Agripa. El rey casi fue cristiano, pero el casi es una palabra que nunca es realidad. El casi es una palabra que uno la menciona, pero lo que viene después de decir casi es una cosa que no pasó. Por ejemplo, si alguien dice: casi me chocaron en la esquina, y si usted le pregunta: ¿te chocaron o no? Y no me chocaron. Casi tuve tal situación, pero no me chocaron, no fue la situación. Fíjese que casi descendieron 7 astronautas en Estados Unidos en el año 2003. Le cuento que el 1 de febrero de 2003, el transbordador Columbia, uno de los transbordadores que tuvo mayor cantidad de misiones, 28 misiones hizo al espacio, y en la última estuvo 16 días en el espacio. Después de 16 días planearon descender, y cuando bajaron, a 13 minutos de llegar a donde ellos tenían que regresar, un pedazo de aislamiento se desprendió y ellos perdieron un ala de ese transbordador y cayó en miles de pedazos en Texas, en Estados Unidos. Ellos casi llegaron, pero lamentablemente fue un hecho muy trágico. El casi estar cerca de Dios, el estar cerca de Dios y estar casi en Dios, es un hecho trágico. Es un hecho que nos puede poner a distancias de Dios. ¿Sabe que hay gente que, como Agripa, que era uno de los reyes más inteligentes, dice la historia? Él conocía toda la historia del Antiguo Testamento. Él conocía la palabra que tenían los hermanos en ese momento. Él conocía la autoridad también. Él había sido nieto del gran rey Herodes, sobrino del otro Herodes. Entonces, Agripa era una persona que conocía de todo el ámbito político, el ámbito religioso y el ámbito social. Pero él decidió estar cerca del Evangelio y no en el Evangelio. Hay gente que es tan buena, pero tan buena, que dice: mire,
yo soy una persona igual que todos los demás de la iglesia. Puede ser que se congregue o no. Y esa persona necesita un Salvador. Todos necesitamos a Jesucristo como Salvador. Dios no mira qué tan buenos somos. Somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que sea Jesucristo nuestro Salvador. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. No casi entregar la vida, no estar cerca de Cristo. Necesitamos estar en Cristo, que Él sea nuestro Salvador. Hay gente que, al igual que Agripa, estaba al lado de Berenice, una mujer que casi era su esposa porque no era su esposa, él convivía con ella. Estaba con Festo, que había reconocido a Pablo, quizás se conocían desde jóvenes, y lo trató de loco a Pablo. Entonces, ¿cómo iba a quedar si él entendía que era bueno para él y necesitaba de eso que estaba diciendo el loco? Entonces él decidió mantener esa postura, él decidió mantenerse en esa situación y casi fue cristiano. Y hay personas que deciden no vivir la realidad de Cristo por su orgullo, por su forma de ser, porque el entorno no lo ve como algo que es bueno. Fíjese aún hasta los religiosos de aquel tiempo. Los religiosos de aquel tiempo estaban siempre cerca, parece que estaban en todas las predicaciones del Señor Jesucristo. Y predicaciones como la del Señor, yo creo que nosotros al verlas serían impactantes. Predicaciones que hablan la verdad, con autoridad y unción, de una manera tal que esa gente debería haberse convertido. Más lo criticaron al Señor. Ellos entendían de que era bueno lo que decía, pero ellos no se convirtieron a Dios. Estuvieron cerca de Cristo, pero casi se convirtieron. Ellos no aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor, como el que dirige la vida. Y hoy nos puede pasar a nosotros, hermanos. Hoy nosotros también podemos estar cerca del Señor. Quizás podemos escuchar la palabra, podemos hasta congregarnos, podemos orar y estar casi en la voluntad de Dios, pero no haber recibido al Señor como nuestro Salvador. Romanos 51:17 que dice que Dios nunca rechaza el corazón contrito del hombre. El corazón humillado es aceptado por Dios. Vayamos de esta manera a buscar al Señor. Hay gente que casi entiende el Evangelio, pero está muy ocupada. Lo ven como algo que es más allá de lo que está haciendo, una actividad más. Hay gente que nos ha dicho, nosotros el domingo no voy a la iglesia porque es mi día de descanso. Dice, no tengo tiempo para hacer eso. Y uno le dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo cree que seguir a Cristo es una ocupación? ¿Sabe que Jesucristo estuvo ocupado? Y dice él mismo, dice, en los negocios de mi Padre estoy ocupado. Él estaba ocupado, véalo, Lucas 2:49. Pero ¿sabe qué? El Señor se ocupa de nosotros y nos quiere dar vida. Y no solamente vida, sino que vida abundante. Él está ocupado en nosotros. Él quiere que nosotros vivamos la vida plena de Dios. Dios quiere que encontremos satisfacción en Él y no en las cosas de nuestra vida. Hay gente que trata de buscar satisfacción en su vida personal, en sus hábitos diarios, en el dinero, en pasatiempos. Hay gente que trata de buscar en el estudio, en su posición dentro de la sociedad, aún en el trabajo. Y todo esto es esfuerzo inútil, porque la satisfacción solamente la da Dios. Cuando encontramos su perfecta voluntad, cuando nos encontramos con su presencia, cuando estamos con Él. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sus cisternas rotas que no retienen agua. Dos cosas ha hecho. La primera, se alejaron de Dios, dejaron la perfecta voluntad de Dios. Y la segunda, hicieron lo que creían que estaba bien. Pero eso son cisternas rotas. Hermano, ¿qué estamos cavando? ¿Nuestra propia cisterna? ¿O estamos en la fuente de agua viva, en el Señor? Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de no estar cerca de Dios, sino en Dios. Había un pastor que le dijo a un jovencito que hacía tiempo que no asistía, le decía, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no venís? Y lo que pasa es que estoy ocupado, estoy en esto y estoy en aquello. Y poniendo datos actuales le dijo, ¿y qué te parece si cada reunión que venís te pago 20.000 pesos? 20.000 pesos venís, cada reunión que venís yo te voy a dar. Vengo a todas las reuniones. Ah, dice, no estás tan ocupado, no tenés tantas cosas que hacer. El Señor no es tu prioridad. Hermano, no es por la paga que venimos al Señor, es por lo que ya tenemos. No es lo que el Señor nos va a dar, sino lo que ya ha hecho por nosotros. El Señor es Dios, soberano. Él es el que maneja nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro pensamiento, y seamos satisfechos por la obra de Dios. Hay gente que tiene miedo de buscar a Dios, por el que dirán, por las cosas que han pasado a su alrededor. Hay gente que dice, no, dice, yo tengo que cumplir con esto o aquello. Lucas 9:23 dice de esta manera, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Acá está la palabra, hermano. Debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Seguir a Cristo es seguir su ejemplo, seguir su vida, aceptar su muerte, entender que Él resucitó para reinar y nosotros seamos sus hijos. Hermanos, también veo que hay gente que está cerca de Dios, pero no está en Dios. Que mira a la iglesia como personas que han hecho alguna cosa mal. Y escuchaba un hermano una vez que decía, cuando a él le criticaron y le dijeron, ¿qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia van todo un montón de gente que hace cualquier cosa. Y él le contestó, los que vamos a la iglesia no vamos porque somos santos, sino para llegar a ser santos. Y me parece que es así, hermano. Hay mucha gente que cree rechazar a los hipócritas porque dice, ahí en ese lugar hay gente que no hace lo que dice, pero no rechaza a las actitudes, rechaza a Cristo, no se da cuenta de esto. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y poco son los que la hallan. Hermano, somos de los que encontramos el camino. Usted y yo. El Señor nos ha buscado, no para estar cerca, sino para estar en Él. No para decir por poco me persuades, porque no es un tema de persuasión el Evangelio de Cristo. Es un tema de convicción. Es fe en el Señor la que nos da la salvación. Hermano, hay gente que está esperando a otro para acercarse a Dios. Está esperando del entorno. Está esperando que algún otro familiar se acerque. Yo no puedo porque mi esposa, porque mi esposo, porque mis hijos, porque mi papá, porque mi entorno no quiere seguir a Dios. Conocí a una familia que su esposo me decía cada vez que íbamos a él, es que mi esposa no quiere ir a la iglesia y yo no puedo ir sin ella. Gracias a Dios, él pudo encontrar un día el camino en Cristo, aunque su esposa todavía no lo ha hecho. ¿Sabe que Josué, al terminar el libro, dice en el 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos,
en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Acá Josué habla de 3 tipos de dioses. Dioses que no servían, los dioses antiguos, los que servían cuando estábamos en Egipto. Hermanos, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Todavía estamos sirviendo a aquellos dioses que vivían en aquel lado antes de que nosotros viniéramos a esta tierra de Dios? ¿O estamos sirviendo a dioses nuevos, dioses que conocimos ahora, cosas que nos están pasando ahora, costumbres, hechos que uno no entiende, pero de esta manera uno tiene que llegar a Cristo? Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién está primero ahí? Él mismo se pone delante. Dice, yo voy a servir a Jehová. Hermano, que usted sea la luz del Evangelio en medio de los suyos, de su familia, de su lugar de trabajo, de su lugar de la comunidad, donde usted está, que usted sea la luz del Evangelio. Qué maravilloso es cuando no estamos cerca de Dios, cuando casi encontramos a Dios. Qué maravilloso es cuando ya lo encontramos, hemos dado el paso de fe. Hermano, ¿sabe que hay un versículo que a mí me impacta en Hechos? Cuando Pablo predica en Atenas, los atenienses le dice en Hechos 17:32, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otra vez vení y hablarnos de esto. Ahora en este momento estamos muy ocupados. Estamos en otra cosa. Ya hemos escuchado de tantos dioses que este Dios nos interesa, pero después. ¿Sabe que la Biblia no figura alguna obra en Atenas? La iglesia en Atenas, si es que existió, parece que no fue muy trascendente. O quizás no existió. Para concluir, hermanos, Agripa, los atenienses y mucha gente está cerca, está casi persuadido del Evangelio, pero no encuentran a Dios. Hay un contraste entre estas dos condiciones, estar cerca de Dios y estar en Dios. La Biblia dice que antes estábamos perdidos y Él nos ha encontrado. La Biblia dice que antes estábamos muertos y ahora vivo en Cristo. La Biblia dice que antes estábamos condenados, hermano, pero ahora estamos justificados. Que estábamos sucios y llenos de lavado. Que éramos esclavos, pero Él nos ha redimido. Que éramos deudores y Él nos ha perdonado. Que éramos ciudadanos del reino de las tinieblas, pero hoy somos ciudadanos del reino de la luz, del reino de Dios. Podríamos decir ahora, Señor, ¿dónde estamos? ¿Cerca del Evangelio o en el Evangelio de Cristo, el que nos salva, el que nos vivifica? En Mateo el Señor dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, usted y yo somos de los que estamos en Cristo, de los que vivimos plenamente a Cristo, en esa vida abundante, una vida que es eterna, pero eterna no solamente desde que nos muramos, eterna desde hoy, desde el día que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por habernos presentado el sacrificio tan grande, Señor, que hiciste por nosotros. Por haber venido, Señor, y haber entregado tu vida por nuestro pecado, para darnos salvación y darnos vida eterna. Una vida plena, una vida abundante. Una vida, Señor, que es excelente en ti. No dejes que estemos cerca tuyo. Señor, haz que podamos acceder a ti. Y eso depende de nosotros, no de ti. Queremos dar ese paso y vivir plenamente la vida de Cristo. Gracias, Señor. Estamos
en tu presencia. Señor, ven a vivir en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, plenamente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga plenamente. Gracias, Jorge. Qué comida más exquisita nos has presentado hoy. Y yo escribía y pensaba, parece que Dios quiere poseernos totalmente. Porque el jueves el pastor Omar Montiel predicó un mensaje artificial o natural. Y lo artificial lo basó en flores, que tan bonitas, pero resulta que se lleva una gran disolución cuando ve que no es natural, sino artificial. Y hoy, el casi del rey Agripa, casi, por poco, dice, me persuades. Y unas expresiones tremendas y una cantidad de versículos que si lo busca, yo si lo busco creo que hoy me tengo que convertir de nuevo hoy, porque es una maravilla. Y ¿sabes qué, Jorge? En tu mensaje me acordé de algo tan tremendo de Judas, tan cerca y tan lejos. Y no me ha hecho acordar de que hay hermanos que sí están siempre cerca, pero no en Cristo. Por lo tanto, el mensaje es una bendición tremenda para mí. Yo anhelo que sea para usted también, querido hermana, hermano, matrimonio, familia. Bendiciones. Y creo que Dios nos está llamando. Con todo lo que está pasando mundialmente, Dios está llamando al mundo entero, pero mucho más a su iglesia, para que siga alumbrando y siendo sal de la tierra, luz del mundo. Bendiciones, hermano. Será hasta el día jueves. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí
la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina